Cordial saludo. Materia de desarrollo económico. Tema: ventajas y desventajas de la globalización y cómo afecta en Colombia en el tema del desarrollo sostenible. Bueno, primero miremos qué es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es el crecimiento sin comprometer los recursos naturales futuros, que debe garantizar el equilibrio del medio ambiente con la sostenibilidad, la administración de las fuentes naturales y los recursos naturales que son escasos, y debe garantizar el equilibrio de la actividad económica que sea autosuficiente en las regiones en la parte económica. También debe garantizar el equilibrio del crecimiento económico y el desarrollo económico, garantizando así el bienestar social con respecto a la calidad de vida en el crecimiento y con la igualdad de la población, la cual promueve así las ventajas del desarrollo sostenible. Globalización según algunas organizaciones internacionales y algunos historiadores. Bueno, según la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, describe la globalización como una interdependencia económica provocada por el volumen y variedad de transferencias de esos bienes y servicios de la globalización. La otra organización internacional, la FMI, Fondo Monetario Internacional, la describe como el flujo de capitales que trae una difusión acelerada de industria, información y tecnología. Ulrich Beck, un historiador, también la describe como la pérdida de fronteras. Hugo Facio la describe como estructura, estadio, coyuntura y proceso. En sí, la globalización se entiende como un proceso que afecta a todas las esferas de la sociedad. La globalización compromete los estados y la nación en lo político, cultural y geográfico. Bueno, en lo político porque son agentes estratégicos de poder que tienen una capacidad, una soberanía y un control de autoridad. Que esto implica que tengan una regulación en el mercado interno, que influencia directamente en el mercado global y en las áreas económicas. Ya la globalización en la parte cultural se encuentra porque ingresan nuevas tecnologías de la información que ayuda a registrar y a ver esos hechos culturales y a producir también otros en cultura. Y implica esto de deberes y derechos y trae unos ejercicios de ciudadanos de integración. Y la parte de la globalización en lo geográfico se encuentra en el territorio una transformación en los territorios nacionales, una concentración de producción con dependencias en aspectos espaciales y se aplican unas normas sociales. Bueno, desventajas de la globalización. Según la CEPAL, se distinguen tres desigualdades o asimetrías. Bueno, la primera asimetría o desventaja es que se encuentra una alta concentración de crecimiento en países desarrollados en cuanto a la investigación, tecnología y desarrollo productivo, relegando así a los países menos desarrollados. Otra desventaja o asimetría es la vulnerabilidad en la parte macroeconómica en los países en desarrollo. Y una tercera asimetría o desventaja es porque existe una elevada movilidad de capital frente a las restricciones en mano de obra poco calificada. Bueno, en sí, hay un desequilibrio en la parte económica, social y política, con efectos negativos en la industrialización, la parte social y la población. Ventajas de la globalización. Bueno, una de las ventajas es porque propicia que las sociedades y la economía sean más abiertas. Esto conlleva que hay mayor libertad en la innovación de bienes e ideas y mayor libertad en el intercambio también de esos bienes e ideas que traen conocimiento. Además propicia que haya más sensibilidad en la parte social y ambiental
y en la parte económica también mejora la parte social y ambiental, trayendo pues libertad en la parte creativa e iniciativas del conocimiento en cuanto a la parte comercial e industrial. Bueno, ¿cómo afecta a Colombia en el desarrollo sostenible? Bueno, en principio Colombia era un país artesano y manufacturero, pero al lograr el cambio en el desarrollo económico se establece la globalización, que trae pues principios sociales y democráticos que conllevan a diferentes cambios, tanto en el desarrollo de las fuerzas productivas como en la industrialización. Al tener esa industrialización, pues se tiene que hay intercambio de mercancías que conlleva a las importaciones y a las exportaciones. Pero esto llevó a mayor gasto y flujo en la parte comercial y financiera de Colombia. Bueno, ¿cómo más afecta a Colombia en el desarrollo sostenible? Bueno, como Colombia es altamente dependiente de otros mercados, ejemplo, el TLC con Estados Unidos, aunque Colombia buscaba unas ventajas arancelarias, no podemos ignorar que Estados Unidos es superior y pues él busca sus propios beneficios como un aliado estratégico geográficamente de Colombia. Entonces esto sí afecta mucho la diversificación industrial, los procesos productivos internos, esos procesos de crecimiento y desarrollo competitivo. También trae unas desventajas en el sector agrícola, en el desarrollo de sistemas tecnológicos competitivos, en la infraestructura, en los mecanismos de protección social y crecimiento económico y financiero. Y también afecta en la parte del manejo ambiental, que no se tiene una transformación, porque se tiene una transformación ambiental y una transformación en los recursos naturales. ¿Cómo más afecta a Colombia en el desarrollo sostenible? Bueno, en el control de la sostenibilidad ambiental, porque tiene que tener mayor inversión en tecnologías limpias, inversión en turismo ecológico, inversión en productos agropecuarios ecológicos y en el manejo de los recursos hídricos y sólidos y en el manejo ecológico del territorio. Bueno, en conclusión, la globalización interrelaciona el alcance social y político y económico de una nación. Además, conlleva ese desarrollo sostenible, se sustenta en gran parte en la economía de esa nación. Y como estudiante de contaduría, encuentro unas ventajas y unas desventajas en esos beneficios de la globalización y en el desarrollo sostenible. Bueno, y con esto damos por terminada nuestra actividad. Muchas gracias.